Vamos entonces a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema interesante que tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto, pero en realidad vamos a ver algunos otros puntos, como los paralelismos eh, y, y en los pasajes, ¿verdad? Vamos a ir empezando. Primero, quiero, antes de entrar a la parte conceptual, quiero analizar algunos versículos con ustedes, ¿no? Algunas palabras que siempre se toman, o frases, como por ejemplo, salvos, siempre salvos, ¿no? Una de las cosas en las que, vamos a ponerlo así, los arminianos critican de los bautistas, es de que siempre se supone que la teoría, bueno, no la teoría, sino el calvinismo, o sea, que tampoco es calvinismo, que ya lo he mencionado varias veces en la charla que tuvimos sobre la reforma, ¿no? Y analizamos varias posturas y nos dimos cuenta que, bueno, que habían ciertas cosas que parecían ser más lógicas que otras, ¿no? Solamente desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero se critican entre ellos, ¿no? O sea, hay una crítica entre los dos bandos, ¿no? Y una de las preguntas es bueno, una de las afirmaciones de los calvinistas es que uno siempre es salvo y que la salvación no se pierde, ¿no? Mientras que la parte arminiana plantea de que la salvación sí se puede perder, ¿no? Si bien es cierto, hoy no vamos a discutir sobre si se pierde o no se pierde la salvación, pero lo que sí vamos a discutir es, aunque tiene que ver, ¿no? Vamos a discutir es acerca de que esa expresión salvo siempre salvos es criticada porque a veces se asume de que como ya soy salvo, entonces puedo vivir como a mí me plazca, y como la salvación no la voy a perder, entonces pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces los arminianos critican esta postura porque dicen, como ellos dicen que siempre salvos, siempre salvos, entonces eso les da licencia a pecar, ¿no? Porque como dicen que no pierden la salvación, entonces ¿cuál es el chiste? Pueden pecar, la salvación no la pierden, ¿no? En cambio, desde otro punto de vista dicen, bueno, la salvación sí se pierde, porque si tú te apartas del camino del Señor, la pierdes, ¿no? Y entonces uno de los ejemplos que se da es el ejemplo de Demas, que mencionamos ayer en Colosenses, donde Demas se aparta de la fe, y Pablo lo menciona, y por lo tanto, entonces dicen, ven, Demas perdió su salvación, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Y entonces vemos que ni uno ni otro tienen razón, ¿no? Recuerden de que mi postura siempre va a tratar de ser bíblica, ¿no? Ni voy a ser calvinista, ni arminiano, ni pentecostal, o sea, lo que siempre mi labor, y creo que a lo largo de los años, hasta que el Señor venga, espero que Dios perfeccione, o por decir perfeccione, o fortalezca, o desarrolle aún más esa parte de mi vida, ¿no? Que pueda ser lo más bíblico posible y dejar cada vez más las denominaciones para de esa manera no ser parcialista, porque si no me convertiría en un religioso más, ¿no? Entonces, la idea es ser bíblico. Entonces, veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de esto, ¿no? Vamos a leer, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. En Primera de Juan, capítulo 2 verso 19, ¿no? El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este texto es claro y preciso, ¿no? Algunos tienen sus, ¿cómo podríamos decir? Sus argumentos contrarios, ¿no? Con respecto a esta idea de la perseverancia, ¿no? Inclusive, algunos, cuando hacen un análisis de la teoría calvinista, critican de que la teoría calvinista habla de la perseverancia, ¿no? De los santos, ¿no? Porque en realidad, pues, las 5 puntos del calvinismo, uno de los puntos es la perseverancia, ¿no? Pero lo más curioso es que el calvinismo sale como una respuesta a los 5 puntos arminianos. O sea, no es que el calvinismo nace primero, sino, por decir, no es que los 5 puntos calvinistas salen primero salen los 5 puntos arminianos,
y los seguidores de Calvino, ¿no? Que tampoco creo que se denominaban calvinistas, porque si no también hubiesen sido religiosos o idólatras de Calvino, ¿no? Los creyentes de esa época, los que habían estudiado la Biblia con Calvino, vamos a ponerlo así, respondieron a estos 5 puntos del arminiano con la escritura, y a esto se le denominó en la historia los 5 puntos del calvinismo, que fueron los 5 puntos en respuesta a los 5 puntos de los arminianos. Entonces, uno de esos puntos era sobre la perseverancia de los santos, ¿no? Porque una de las cosas importantes que tenemos que entender es que cuando nosotros hemos creído en Cristo, ¿no? Y realmente hemos aceptado a Cristo, y el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro corazón y nos ha regenerado y nos ha sellado, porque la Biblia dice que nos ha sellado como propiedad, ¿no? Y Jesucristo dice que nadie arrebatará sus ovejas de su mano, ¿no? Y la Biblia dice de que en Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, una de las cosas que la Biblia enseña es que Dios preserva a sus hijos. Quiere decir de que si realmente hemos tenido una conversión real y genuina, y que el Espíritu de Dios realmente ha hecho un cambio en nuestras vidas, porque ese es un acto sobrenatural, no, no es algo que tú decidiste hacer, y ya lo hemos analizado, ¿no? Porque algunos piensan de que escogieron a Cristo, ¿no? Pero la Biblia, si hacemos un análisis completo, yo sé que la Biblia dice que tú tienes que elegir a Cristo, tienes que decidir por Cristo. Yo sé que la Biblia hace ese balance, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Pero la Biblia también dice que quien nos convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. O sea, al final hay una respuesta que los arminianos no pueden dar, y hemos nosotros analizado las dos posturas, ¿no? Y la respuesta que los arminianos no pueden dar es que la pregunta es, si la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto, cuando tú lees esa palabra muerto en el griego, significa un muerto total, o sea, un muerto que esté en un mundo tal que no puede producir ningún efecto, no puede hacer nada, no puede reaccionar en ninguna manera. Entonces, si alguien está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo esa persona puede decidir por Cristo? No puede. Entonces, la Biblia es clara cuando dice que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. La pregunta es, y ahí viene la pregunta del millón, ¿quién es capaz de respondérmela, pero respondérmela bien con Biblia? Le, le, le doy $50, aunque yo sé que suena gracioso, ¿no? Porque yo sé que suena como mercader esto, porque la escritura no se ve bien el dinero. Bueno, entonces mejor le regalo un libro, ahí está, para que no suene feo. A quien me dé la respuesta le regalo un libro. ¿Cuál es la pregunta del millón? Si la Biblia es clara y precisa en decir que es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su pecado, ¿por qué el Espíritu Santo no convence a todos? Ahora, yo sé que a muchos de ustedes han hablado de que la gracia sí es irresistible, ¿no? De que uno puede rechazar al Espíritu Santo. Pero ese es otro punto, no vamos a entrar por ahí porque esto es muy extenso, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Juan nos enseña en su carta acerca de las evidencias de una persona que tiene una conversión genuina? Y esa es una patada para todos nosotros los que somos cristianos, porque es una llamada de atención a nosotros como creyentes. Todos nosotros pecamos, ¿no? También el otro extremo de algunos creyentes es pensar de que los creyentes ya no pecamos, porque la Biblia dice que ya el pecado no vive en nosotros, ¿no? Y no reina en nosotros, y algunos asumen de que ya no deberíamos pecar nada, absolutamente nada. Pero eso también es antibíblico, ¿no? Vamos a tener esta lucha con la carne hasta el último día de nuestras vidas,
y tenemos que estar conscientes de eso. Pero, sin embargo, así como cuando estudiamos el libro de Santiago, Santiago nos mostró las evidencias, ¿no?, de aquel creyente verdadero, ¿no? Y vimos como 23 evidencias. El libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, también se encarga de mostrarnos evidencias de aquel que realmente ha tenido una conversión genuina. ¿Cuáles son esas evidencias? Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Juan escribió esa carta? Lo está respondiendo en ese versículo. El propósito por el cual Juan escribe esa carta, la primera carta, es para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan, no solamente para que crean, sino para que estén conscientes y sepan de que tienen vida eterna. ¿Y para qué más? Para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Según Juan y según Primera de Juan, existen evidencias de todo aquel que anda, que es creyente. Según Primera de Juan 1:7, debe andar en la luz. Según Primera de Juan capítulo 1, verso 9, debe confesar su pecado constantemente. Según Primera de Juan capítulo 2, versículo 11, debe andar en el amor para con su prójimo. Por eso es que el texto del Biblia dice: quien ha conocido a Dios y no muestra amor para con su prójimo es mentiroso, ¿no? No ha conocido el amor. Dice, sin embargo, en la carta menciona la palabra perseverar 24 veces. Nosotros que estamos estudiando hermenéutica sabemos que ahora si encuentras una palabra perseverar o una palabra muchas veces en un texto, no es de coincidencia, porque sabemos que las palabras tienen un propósito. ¿Por qué es que Juan menciona la palabra perseverar 24 veces en el libro de Primera de Juan? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23, otra evidencia que Juan nos da acerca de ser un creyente real es que permanecemos en la sana doctrina, confesando que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Que aunque pasen 50 años, y en esos 50 años tú te equivoques y falles, el Señor te preserva y te vas a volver a levantar. Dios te levanta, te fortalece y vas a seguir peleando en la sana doctrina, pero nunca te vas a apartar, porque el Señor te preserva, Él te guarda y Él guarda a sus hijos. Y Él ha prometido que va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. No es que Él empezó y luego en el camino, bueno, pues no. No, Él perfeccionará la obra que empezó en nosotros. Y en Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuáles son los tres pasos? La justificación, la santificación y la glorificación. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Obviamente que esto parece una condicional, ¿no? Que como que dependiera de nosotros perseverar, ¿no? Sin embargo, la perseverancia no es algo que dependa de nosotros, es algo que es parte de lo que Dios hace en nosotros, preservarnos y ayudarnos a perseverar. Ahora, esto es muy extenso, pero quiero por lo menos quiero picarte para que puedas seguir investigando y si tienes alguna pregunta podamos conversarlo, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2, verso 19, el apóstol Juan concluye y dice, salieron de nosotros. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto de Primera de Juan capítulo 2, verso 19, es que Juan empieza a hablar de los anticristos. Y empieza a hablar no del anticristo final, ¿no? Por decir anticristo que va a venir ya en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, pero no es el anticristo, sino empieza a hablar de los anticristos. Y Juan concluye en el texto, si tú lees de Primera de Juan, capítulo 2, desde el 13 en adelante, y lees todo el contexto inmediato, te vas a dar cuenta que él está hablando de los anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Aquellos que no permanecen en la sana doctrina. ¿Y por qué no permanecen en la sana doctrina? Y ahí Juan explica
Ahora recuerden, el que sabe hermenéutica entiende que hay un contexto inmediato. Y el contexto inmediato nos dice que esas personas que no permanecieron en la sana doctrina y que al final se apartaron, tal como Demas, por ejemplo, salieron de nosotros, ¿no? Pero no eran de nosotros. No dice, el texto en griego no dice, dejaron de ser de nosotros, que sería diferente. El texto dice, no eran, o sea, nunca fueron, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y el apóstol Juan, no tú, no yo, que no tenemos esa autoridad para escribir algo así, pero el apóstol Juan, que es el apóstol del Señor, escribe y dice, porque si hubiesen sido de nosotros, lo dice claramente, habrían permanecido con nosotros, la condicional. La negación, si no han permanecido con nosotros, entonces nunca fueron de nosotros. Pero ¿para qué salieron? Para que se manifestase que no son de nosotros, que no todos son de nosotros. Lo dice la parábola del trigo y la cizaña. La trigo y la cizaña crecen juntos, se parecen, hasta que crecen. Entonces, el punto es que entendamos de que, hermano, ¿qué pasó con ese hermano que cayó en pecado? No, es que es como la salvación. Yo sé que nosotros ya podemos ver hacia el futuro y decir ya somos salvos porque las promesas de la Escritura, pero en realidad nosotros como seres humanos no podemos mirar el corazón. Yo no puedo decirte que porque tú pasaste al frente hoy al púlpito y oraste la oración de conversión, que no es bíblica, que ya lo hemos hablado varias veces, pero a lo mejor puede ser sincera. No estoy diciendo que sea bíblica, en realidad no es bíblica, porque la Biblia dice que para que tú seas salvo tienes que creer en el corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, ¿no? Dice, y serás salvo, o sea, creer que Él es Dios. Y a lo mejor tú puedes pasar al frente y si has creído en Jesús, en tu corazón estás convencido y te has arrepentido. Pero como obviamente estás siguiendo la indicación del pastor, vas a orar esa oración. Pero Dios sabe, Él es el único que conoce si tu corazón es sincero. Pero eso no significa que si a lo mejor tú no has tenido una conversión genuina en tu corazón primero, pero pasas al frente y repites la oración, esa oración no te va a salvar. ¿Me entienden? O sea, lo que estoy diciendo es que esa oración por sí sola no salva porque no es bíblica. Es un resultado de tu conversión. Porque estás orando al Señor, pero a lo mejor ya tú te convertiste en el asiento, ¿no? En la silla, cuando escuchaste la prédica. Ahí fue tu conversión, ¿no? Cuando tu corazón fue quebrantado, cuando te diste cuenta que eras pecador, cuando, como dice las bienaventuranzas, lloraste, penteo, porque te diste cuenta que estabas muerto, cuando te diste cuenta que estabas tochos, que eras un miserable, que no tenías nada y que solo necesitabas la misericordia de Dios para poder subsistir. Ahí te convertiste en tu asiento. Solo viniste al frente a escuchar la indicación del pastor y oraste, pero en realidad tú ya te habías convertido atrás. Por eso pasaste al frente, por eso levantaste tu mano. Pero si a lo mejor simplemente tú hiciste esa oración, como cuando a veces hay hermanos, que no estoy diciendo con esto que esté mal, o sea, yo admiro a los hermanos que les gusta la evangelización persona por persona, eso es genial. Cada uno tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero todos trabajan en conjunto, ¿no? O sea, porque sucede que a veces los evangelistas trabajan tanto y cuando llegan a la iglesia, los maestros están tan mal preparados que todos los que se convirtieron poco a poco empiezan a irse, ¿no? Según las estadísticas, quedan poquísimos después de haberse convertido un montón. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que los evangelistas se maten tanto por predicar el evangelio si cuando los traen a la iglesia los maestros no enseñan lo que deben enseñar? Entonces, o los pastores no predican lo que deben predicar.
Entonces las personas empiezan a irse, ya no hay un buen discipulado, no están preparados, ¿no? Y tampoco a veces si hay un mal evangelismo también sucede lo mismo, que las personas que llegan confundidas y llegan engañadas, ¿no? Porque a veces los evangelistas le dicen, conviértete a Cristo y vas a ver, no vas a tener ningún problema. Y están mintiéndoles, ¿no? Porque los problemas no van a desaparecer, ¿no? Van a seguir existiendo. Pero también hay otro problema, que a veces los hermanos están persiguiendo a los hermanos para que los hermanos hagan la oración de conversión como si fuese esto bíblico. Hermanito, no sabes, ya oré y ya la persona que le hablé fui a su casa hizo la oración conmigo. Ya es cristiano. ¿Dónde dice eso en la escritura? No dice. La Biblia dice que uno de los indicadores de que alguien realmente ha tenido una conversión genuina es que se arrepiente. Hay arrepentimiento en su corazón y hay un cambio de vida. Por eso es que yo cuando llegué acá, hubo algo que me chocó. Yo no estaba acostumbrado, ¿no? Porque generalmente yo estoy acostumbrado a que en la iglesia, cuando venían los nuevos, sobre todo porque trabajé en el Ministerio de los Nuevos con el hermano Job, que está aquí presente, la hermana Laura, ¿no? Siempre nosotros estábamos pendientes de los nuevos, ¿no? Si venían los nuevos, nosotros los abrazábamos y lo seguiría haciendo yo hasta ahorita, seguiría abrazándolos, seguiría dándoles ese tiempo, ¿no? Hasta ahorita lo voy a seguir haciendo. Pero una de las cosas que me chocó es que acá, en la mayoría de iglesias, y son iglesias inmensas, son iglesias, son campos, ¿no? Inmensos, ¿no? O iglesias muy organizadas, ¿no? Muy preparadas y todo, pero yo veía que cada vez que supuestamente se llamaba al arrepentimiento, por decir así, no había seguimiento y tampoco los invitaban a pasar al frente, ¿no? Era raro, dice, qué raro, decía yo. Yo al principio pensaba que era algo frío, ¿no? Qué frío, decía yo, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, fui entendiendo la razón. Quise preguntar por qué eran así, ¿no? ¿Por qué es que no se acercan a los nuevos, a los que han... Claro, les daban la tarjetita y todo, ¿no? Pero no había ese acercamiento como nosotros, que yo estaba acostumbrado que pues los recibíamos, los llevábamos a un lugar, ¿no? Hablábamos con ellos, ¿no? Y los invitábamos a las clases, ¿no? Acá también era igual, ¿no? Hay clases para nuevos y todo, pero no hay ese, inclusive si les dice, eh, si usted ha venido por primera vez, ¿no? Y usted quiere congregarse en nuestra iglesia, ¿no? Lo invitamos a un departamento que se llama, eh, oh my God, ya me olvidé, se llama Center, whatever, ya no me acuerdo exactamente el nombre exacto, pero es un lugar donde tú vas y te regalan un libro del pastor, ¿no? En el idioma que tú quieras, ¿no? El que tú lees, tu primer idioma, o el que tú quieras recibir, ¿no? Te dan la bienvenida y te dan una idea de qué cursos llevar, ¿no? Pero no hay, se enfocan de frente en lo que tú quieres, en tu crecimiento, ¿no? Obviamente hay un discipulado en el proceso, ¿no? La gente se acerca a ti, hay discipulado en las casas y de estudios y todo eso, ¿no? Pero lo que voy es que yo veía que no había eso, entonces pues, me puse a pensar y leyendo y preguntando y indagando, me fui dando cuenta de la razón, ¿no? Y es porque era una forma de filtrar a los que realmente se habían convertido de verdad. Y yo decía, ¿cómo así? Claro, porque el que ha tenido un encuentro real con Jesús hoy en este servicio, tú no necesitas ir a buscarlo. Si esa persona realmente ha tenido un encuentro real con Jesús, esa persona te va a buscar. Esa persona va a buscar aprender. Esa persona va a buscar acercarse a Jesús. Esa persona va a buscar crecer. Me sonaba un poco nazi, ¿no? Un poco así como cruel, ¿no? Porque eran niños en la fe, ¿no? Pero después me puse a pensar, es cierto, tiene sentido, ¿no? O sea, ¿no? Si realmente ha tenido una conversión genuina, el Espíritu Santo va a producir en ellos fruto. Y uno de esos frutos va a ser de que ellos van a querer crecer, van a querer aprender, van a venir al siguiente servicio sin que yo les diga. Porque realmente necesitan de Jesús, porque realmente han tenido una conversión real. Entonces, tú ves que ahorita, por ejemplo, supuestamente
no los has invitado al frente, ¿no? Pero supuestamente fueron 30 los que, según su tarjetita, decidieron seguir a Cristo, ¿no? Por así decidirnos, una forma de decirlo. Creyeron en Cristo, vamos a ponerlo así. Y luego viene el siguiente domingo y de esos 30 solo vienen 10. Entonces dijimos, ¿y qué pasó con los otros 20? A lo mejor les pasó algo, bueno, vamos a esperar. Pasa otro domingo. De esos 10 que venían, solamente vienen 8. Ya no llegaron los demás. Pasó un mes, siguen los 8. Pasaron 3 meses, siguen los 8. Pasó un año, siguen los 8. ¿Qué pasó? Nosotros no somos quién para decir quién se convierte y quién no. Pero a lo mejor hay una probabilidad de que los otros 22 no tuvieron una conversión genuina. No somos quién para decirlo, no vamos a ir por la calle y decir, tú sí eres genuino, tú no. Nosotros, los humanos, no somos quién para hacer eso, pero el único que conoce quién realmente ha tenido una conversión real y genuina es el Señor. Y nosotros no vamos a saber hasta el final, porque cuando tú dices que eres salvo, la pregunta ¿eres salvo de qué? Esa sería la pregunta que tendrías que hacerte. ¿Salvo de qué eres? ¿Salvo de la ira del Señor? ¿Salvo del infierno? ¿Y eso cuándo lo vas a ver? No lo vas a ver ahorita, lo vas a ver al final, cuando el Señor venga, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no, eso se verá al final. Nosotros no somos quién, es el Señor, el que sabe quién realmente es una persona que ha tenido una conversión genuina. Claro, hay evidencias, ¿no? Hay evidencias, pero por ejemplo, una de las evidencias que Juan nos da es que debemos andar en luz, ¿no? Que debemos confesar nuestro pecado. O sea, el creyente real no está diciendo que no va a pecar, pero el creyente real va a ser confrontado por el Espíritu Santo para confesarle al Señor su pecado y pedir perdón, Señor, perdóname. Va a ser confrontado y se va a dar cuenta. Un creyente real no es aquel que no peca, sino que es aquel, claro, obviamente tiene que dejar de pecar lo menos posible, tampoco va a estar peque y peque, ¿no? Pero van a haber pecados que no van a ser premeditados porque es un ser imperfecto. Pero lo que voy es que debe confesar, tiene que ser confrontado por el Espíritu Santo y debe reflexionar y debe pedir perdón. Y debe andar en luz y debe andar en amor. Quiere decir que a lo mejor tú te peleas con alguien. Puede ser que te pelees con alguien. No estás libre de eso. Pero en ese momento el Espíritu Santo te va a reprender y te va a hacer recordar. Recuerda, si dices que has conocido a Cristo, debes andar en amor. Y tú mismo te arrepientes y luego vas donde tu hermano y le pides perdón. O lo abrazas y le dices, recuerda, somos cristianos. Y una de las evidencias es que nos debemos amarnos a otros. Perdóname. No andemos en discordias, andemos en amor, porque es una evidencia de nosotros. ¿Y cuál es otra evidencia de un verdadero creyente según el libro de Juan? Que debemos permanecer en la sana doctrina. Quiere decir que si hay una persona que tú ves que se apartó de la iglesia y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, a lo mejor estuvo en shock, a lo mejor fue un pecado que lo cacheteó, ¿no? Como diríamos, ¡pum!, ¿no? Y se cayó, y de pronto le tomó un tiempo recapacitar, ¿no? Le tomó un tiempo levantarse, ¿no? Pero lo viste que volvió, ¿no? Es que ese tiempo para nosotros puede ser 5 meses, ¿no? Pero como somos finitos, parece bastante, ¿no? Pero al final regresa y Dios lo levanta. Pero a lo mejor hay personas que pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Y tú dices, pero esa persona cantaba conmigo hace 20 años atrás. Recibía la Santa Cena, oraba conmigo, leía la Biblia conmigo. Y han pasado 20 años, pues 15 años, ya nunca más regresó a la iglesia. Pero era cristiano. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Según la Biblia, según Juan, ¿era cristiano? Realmente. Ahora, no vamos a juzgarlo, no estoy diciendo con esto que vamos a ir ahí, tú no eras cristiano, no, eso no nos compete a nosotros, porque nosotros también hemos recibido las cosas por gracia, ¿no? Pero lo que voy es que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
No dice dejaron de ser, dice no eran, porque si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros. Miren, una de las cosas que Juan dice, él no dice, porque si hubiesen sido, hubiesen confesado su pecado, porque si hubiesen sido, hubiesen hecho tal cosa. Juan es contundente en dar una de las evidencias más importantes, por decir así, que reflejan si realmente tu conversión es genuina, es que no desertas. Nunca vas a desertar. Por eso se llama upomone, vas a perseverar en la batalla. No quiere decir que no vas a caer, pero nunca vas a poder pasar todos los problemas que tú quieras. Te vas a equivocar, te vas a golpear, te vas a estrellar, te vas a caer, pero vas a seguir, porque estás convencido de que Cristo es la verdad y es tu Señor, y sabes que sin Él no puedes vivir. Te equivocaste, pecaste, fallaste, pero cuando recapacitas, dices, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo, por ejemplo, igual que ustedes, y sé que ustedes van a decir lo mismo, ¿no? Eso es lo que estoy hablando yo ahorita. Pero si yo cierro mi ojo y me imagino que Jesús no está en mi vida más, me muero. De verdad me muero. Yo no sé qué haría si no tuviera la capacidad de decir, Señor, ayúdame. No sé qué sería de mi vida sin Él. A quién recurriría? ¿Cuál sería mi esperanza? O dime tú que cuando has pasado dificultades, tu esperanza siempre ha sido Él. Y a veces no le has visto salida por ningún lado, pero dices, Señor, tú tienes el control. Y lloras. ¿Qué sería nuestra vida sin esa oportunidad, sin esa opción? Que no es la última opción, es la única opción. Imagínate, ¿no? Entonces, el texto es bien claro en mostrar las evidencias. Ahora, ¿por qué? Porque si haces un análisis contextual lejano de todo el libro y haces un análisis del contexto inmediato y analizas todo y lo comparas esto con un contexto canónico, con otras cartas, te vas a dar cuenta que la verdad es la misma. Pablo habla de que Dios va a preservar y vas a perseverar hasta el final. La perseverancia es un factor importante y es un indicador importante si realmente tu conversión ha sido genuina. Y termino con esto, ¿no? Y son dos puntos. Primero, ¿salvo siempre salvo? No, porque el hecho que yo sea salvo no me da licencia para pecar si soy un verdadero creyente. O sea, si soy un verdadero creyente, tengo que cambiar. No porque soy salvo y mi salvación no la voy a perder, significa que voy a hacer lo que yo quiera. Eso también está mal, porque entonces no sería salvo. No estaría mostrando evidencias de mi salvación. Entonces, esos que dicen, porque él piensa que su salvación no se pierde, entonces eso le da licencia a pecar. No, no, no. Porque la Biblia dice de que si realmente soy un salvo real, tengo que andar en luz, tengo que confesar mi pecado, tengo que andar en amor y tengo que preservar la sana doctrina. Son evidencias. Eso no me da licencia a caminar como yo quiera. Más bien, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que las obras te salven, sino que las obras son un resultado de tu salvación. Entonces, eso es importante entender, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El versículo dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mayoría de veces nosotros entendemos y en la mayoría en la mayoría de versiones da a entender de que debes instruir al niño en el camino de Jehová, ¿no? Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, lo cual suena bien, ¿no? O sea, en el sentido de que debes instruir al niño en los caminos de Dios para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y obviamente eso está bien, eso no significa que los padres no deban educar a sus hijos en los caminos del Señor.
Obviamente, si instruyes a tu hijo en los caminos del Señor, eso es de bendición, porque tu hijo va a crecer en los conocimientos del Señor, ¿no? Y va a crecer en Él. O sea, eso sí es una verdad real, ¿no? Sin embargo, a veces, sin embargo, eso no significa que este pasaje hable de eso. Y yo sé que muchos de ustedes dicen que, no, pero es que ahora vamos a ver, según las reglas de la hermenéutica, si realmente eso significa. Aunque muchos comentaristas van a decir que sí, ¿no? Vamos a poner en tela de juicio algunas cosas para ver qué es lo que realmente el pasaje podría estar diciendo, ¿no? Primero, ojo, si tú instruyes al niño en el camino, en los caminos de Jehová, obviamente va a crecer con esa bendición de conocer la Escritura. Pero va a llegar un momento en que obviamente va a necesitar el Espíritu Santo, va a tener que convertirse también, o sea, va a tener que tener un acto de conversión él mismo, ¿verdad? Pero ya tú has puesto la Escritura en él. Obviamente el Espíritu Santo va a tener que convencerlo de pecado, ¿no? Va a tener que producir en él arrepentimiento. Pero eso no significa, esa es una verdad, pero eso no significa que esa verdad esté mostrada en este texto. No necesariamente. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Primero, analicemos desde el punto de vista gramatical, ¿no? Instruye al niño en su camino, ¿no? Vamos a ver qué dice. En su camino. Desde el punto de vista gramatical, no está hablando del camino de Jehová. Según la gramática, está hablando del camino del niño. A menos que arriba, en los versículos anteriores al contexto inmediato, esté hablando de Jehová. Pero si tú revisas los versículos anteriores, no habla de Jehová. Siguiente, si hacemos un análisis, en el libro de Proverbios aparece 87 veces la palabra Jehová y la palabra niño aparece 4 veces. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el que escribió este Proverbios no puso instruye al niño en el camino de Jehová? Si ya había mencionado la palabra Jehová 87 veces. ¿Qué le costaba mencionarlo 88 veces? Y ser claro, porque el autor cuando habla de Jehová lo dice con claridad, no hay ambigüedad. De esa manera estamos haciendo un estudio del contexto lejano, analizando otros pasajes y el estilo del autor. Siguiente, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en Proverbios 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este proverbio es de bendición, porque queremos dar gozo a nuestros padres. Nos motiva a ser sabios. O sea, podemos ver ahí, por ejemplo, cómo este texto de Proverbios es un dicho, ¿no? No necesariamente los proverbios son promesas, no necesariamente. Son dichos sabios que nos motivan a ser sabios, ¿no? Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Entonces, obviamente, si yo soy hijo, voy a pensar, bueno, si yo quiero ser sabio o quiero alegrar a mi padre, debo ser sabio, ¿no? Pero si soy necio, voy a causar tristeza a mi madre. Me hace reflexionar, me hace motivar a buscar la sabiduría, ¿no? Y como dijimos, hay algo interesante, ¿no? Que 87 veces aparece Jehová y niño solo 4 veces. Por ejemplo, permítame analizar estos textos. Por ejemplo, en Proverbios 22.15, al igual que en Proverbios 22.6, permítame, voy a buscarlo aquí porque Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, según el contexto lejano o el contexto inmediato, porque es el mismo capítulo, el autor está hablando de que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La palabra muchacho y la palabra niño es la misma palabra hebrea, que es como un sinónimo, vamos a ponerlo así, ¿no? Se refiere a lo mismo.
Pero la idea del versículo 22:15, en el contexto lejano, o inmediato, perdón, tiene que ver con que la necesidad del niño, o sea, en el corazón del niño, ¿no? Esa necesidad está ligada a su corazón, pero la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, ¿qué cosa quiere decir la alejará de él? La alejará de la necesidad, pero la alejará del corazón del muchacho, ¿no? O sea, de su maldad, por decirlo así. Entonces, la vara de la corrección, o sea, que debes corregir. Entonces, ¿qué enfatiza el Proverbios 22:15? De que el muchacho está en mal camino por su necedad, la necedad de su corazón, y que necesitas corregirlo para que el niño se aparte de su maldad. ¿Qué dice Proverbios 23:13? Que ya vendría a ser el contexto lejano, ¿no? No tan lejano, ¿no? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Otra vez, cuando el autor de Proverbios se refiere al muchacho, al igual que en Proverbios 22:15 y al igual que en Proverbios 22:6, que es el texto que estamos analizando, siempre habla de corrección, ¿no? Habla de castigarlo. Y en Proverbios 29:15, que es un contexto lejano también, más o menos, no tan lejano, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? Y ahora, una de las cosas interesantes que por causa de tiempo no voy a analizar ahora, pero me gustaría que lo hagas, que lo puedas hacer tú. La siguiente clase, también, si no pudiste hacerlo, podemos hacer. Es que la palabra consentido en el hebreo tiene que ver con salirse del camino. Y tiene mucho que ver con el versículo 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, según el contexto inmediato que hemos leído y el contexto lejano, según el estilo de escritura de este autor, los únicos 4 versículos donde el autor menciona la palabra niño o muchacho es para hablar de corrección, para hablar de corregirlo. ¿Por qué? Porque su necedad y su maldad está en su corazón. En base a ese contexto, y en base a darnos cuenta que según la gramática en el versículo 6, instruye al niño en su camino, está hablando de que si tú fortaleces, o sea, si tú sigues guiando, instruir, significa, ¿no? Enseñar, o sigues dándole, como decir, respaldo al camino del niño, o sea, lo que él, a las cosas que él hace, cuando fuere viejo va a ser difícil que tú lo traigas al camino de la verdad. ¿Por qué? Porque en su corazón hay maldad y hay necedad. Y si tú, en vez de corregirlo, como dicen los versículos inmediatos, en vez de corregirlo para que se enderece, tú lo apoyas al niño en el camino del niño, en lo que él desea hacer. En vez de corregirlo, cuando fuere viejo, va a ser difícil que lo apartes de ese camino. Yo sé, no, no quiero ser totalmente eh, extremista, ¿no? Voy a darles mi opinión sobre este versículo, ¿no? Eh, sobre respetando el contexto y todo lo demás. Existe esa gran posibilidad de que el autor se esté refiriendo a eso, si tomamos en cuenta las reglas de la hermenéutica, porque el texto no está hablando de Jehová, porque cuando el autor habla de Jehová, lo menciona. No tendría, no tendría reparo en mencionarlo una vez más, si ya lo ha mencionado 87 veces, y solo 4 veces ha mencionado la palabra niño, y las 4 veces que ha mencionado la palabra niño, habla de corrección y de corregir al niño de su mal camino, porque está en ese mal camino, porque su necedad está ligada a su corazón maligno. Y aparte, dice, instruye al niño en el camino de Jehová, no dice, en su camino. ¿En el camino de quién? Del niño. Porque si tú lo instruyes y lo apoyas, en vez de corregirlo y lo fortaleces el camino de él, donde él quiere andar, cuando pasen los años ya no lo vas a poder regresar al camino correcto. No se va a apartar de la maldad. ¿No? Ahora, son promesas
que necesariamente no son dichos, ¿no? Son proverbios que nos hacen reflexionar hacia la sabiduría, ¿no? O sea, leer un proverbio no es lo mismo que analizar una carta paulina. Son dos formas diferentes de leer las cartas, ¿no? Pero quería poner esto en su mente, ¿no? Para que más o menos puedan analizar esta parte. Sigamos. El versículo dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Muy bien. Eh, Excelente. Muy bien. Estoy viendo sus comentarios ahora para poder ver. Más bien, ahora voy a hacer algo interesante. Solo un minuto, ¿ok? Para que no nos desordenemos. Vamos a abrir los micrófonos y me gustaría preguntarles. Jesús les dijo por vuestra poca fe. Quiero que alguien me responda, el que quiera, que pida la palabra, levante su mano en el sistema de Zoom y me diga, ¿a qué se refiere por vuestra poca fe? O sea, ¿a qué se refiere que si tuvieses fe como un grano de mostaza? ¿Y a qué se refiere cuando el texto dice que le vas a hablar a un monte y le vas a decir, pásate de aquí a allá y se pasará? ¿Y a qué se refiere cuando dice que este género no sale sino con oración y ayuno? ¿Quién podría dar una opinión sobre eso? ¿A qué se refiere este pasaje? Quiero que me hagan la exégesis y la interpretación de este pasaje. ¿Qué significa? ¿Ideas? Pregunta. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, la mostaza tiene el grano más chiquitito, ¿no? Significa que Jesús está diciendo que si tuviéramos la fe tan chiquitita, podríamos decirle a un monte que se mueva de un lugar al otro. Voy a escoger nombres mejor. A ver, vamos a preguntar. Mm, a ver. Ahí está, hermano José Víctor. José, una pregunta. ¿Qué piensas sobre lo que he dicho? ¿Cuál es tu opinión? El género de la incredulidad, perfecto. Según el hermano Austreberto, dice, según el contexto inmediato del pasaje, sería el género de la incredulidad. Ujú. Pero ese género de la incredulidad, ¿a qué se refiere cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Está diciendo el Señor que basta con que tengamos una fe chiquitita para decirle a un monte que se mueva de un lugar al otro. Hermano Juan Manuel, Sí, buenos días. buenos días. Es que ahí yo puedo pensar que los discípulos querían eh, hacer ese milagro, por decir así, confiando en sus fuerzas humanas, y no estaban considerando que ellos ya tenían el Espíritu Santo y es a través del poder del Espíritu Santo que se pueden hacer las señales, los prodigios que el Señor dice, ¿no? Es en el poder y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y me serán testigos, como dice la palabra. Bueno, esa es mi opinión.
Está bien, hermana, gracias por su participación. Excelente, bien. Vamos entonces a continuar. Eh, Muy bien, entonces, primero veamos el contexto. No puede ser que Jesús esté alentándonos a decir que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza chiquitito, diríamos a un monte, pásate de aquí a allá. ¿Sabe por qué Jesús no puede estar alentando el que tengamos una poca fe como un grano de mostaza? Porque Jesús está criticando la poca fe en el contexto inmediato anterior. Está diciendo, por vuestra poca fe es que actúas así. Entonces, si Jesús está criticando a los apóstoles por su poca fe, no tiene sentido que si te está criticando por tu poca fe, luego te aliente a que tengas poca fe. Jesús no se está refiriendo a la cantidad. Y ahora vamos a ver eso. Primero, eh, veamos recuerden que una de las cosas que hemos aprendido hasta ahora es que tenemos que tener en cuenta el contexto, ya sea inmediato, lejano, canónico, las palabras, y también tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. Entonces, vamos a ir aplicando lo que hemos aprendido. Primero, he subrayado algunas cosas. Por ejemplo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ahí viene lo que subrayo, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Esa expresión, diréis a un monte, pásate de aquí a allá y se pasará, es una figura retórica de la época. Es como cuando nosotros, bueno, yo ya estoy desactualizado en las jergas peruanas, pero porque ya estoy más viejo también, ¿no? O sea, ya cuando a veces uso jergas, los jóvenes me dicen que ya esas jergas ya son de la época de la carreta. Pero voy a usar mis jergas de la época de la carreta, pues no importa porque ya no conozco las nuevas. Una de mis jergas es que, por ejemplo, uno dice, es papaya, ¿no? Es papayita, ¿no? Y cuando tú usas esa expresión, bueno, yo creo que esa expresión se sigue usando, pero en mi época de adolescente es fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? O dice, no seas piña, dice, ¿no? ¿Qué piña que eres? No es como decir, qué mala suerte tuviste, ¿no? O cuando usamos expresiones como, por ejemplo, sí, no sabes la cantidad de gente que hubo como cancha, ¿no? Y usamos esa expresión como cancha, es una expresión nuestra, es un peruanismo, ¿no? Los judíos también tenían esa expresión, cuando ellos decían, le vas a decir a este monte, pásate de aquí, y se va a pasar, ¿no? Era una forma, era una forma de decir, ¿no? No importa con qué problema te encuentres, ¿no? Por más imposible que sea, lo vas a poder solucionar. Era una expresión, no es algo literal en este caso. Aquí no es algo literal. Jesús no está diciendo literalmente que vamos a hacer ese milagro sobrenatural de decirle a un monte que se mueva de un lugar a otro. Jesús está usando una expresión retórica, una figura retórica de la época. Y lo que está diciendo es como si dijera, ¿no? Si tú tienes la fe como un grano de mostaza, uy, todo para ti va a ser papayita. Esa es la expresión en peruano, ¿no? En esa época la expresión es, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, no le vas a decir a este monte que se mueva y se va a mover. Entonces, ese es el contexto histórico. Vayamos ahora al contexto lejano y canónico, ¿no? Según el contexto lejano, o el contexto canónico, vamos a poner, en Mateo capítulo 13, del 31 al 32, Jesús mismo cuenta la parábola de la semilla de mostaza. Y dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Según el contexto lejano, el contexto canónico, no lejano vendría a ser, ¿no? Porque estamos en el mismo libro, solo que en el capítulo 13. Según el contexto lejano, nos damos cuenta que ya Jesús había hablado de las características de una semilla de mostaza. Y en la parábola Jesús no se concentra en el tamaño de la semilla, sino en el efecto
el crecimiento que tiene la semilla. Y lo que él dice es cierto, la semilla es pequeña, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas. Y se convierte en árbol, quiere decir que se vuelve fuerte. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas porque es fuerte, pero empezó siendo pequeña. Llevemos este concepto del contexto lejano al pasaje que estamos analizando. Cuando Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no está enfocándose en el tamaño, está enfocándose en el efecto, en el crecimiento. Se está diciendo, si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, quiere decir que tu fe va creciendo y se va desarrollando y se va desarrollando y se va desarrollando como el grano de mostaza hasta que sea un árbol sólido. No habrá nada difícil e imposible que puedas pasar. No está diciendo el monte, sino la expresión significa no va a haber nada difícil en tu vida que no puedas pasar, que no puedas encontrar solución. Si tu fe se desarrolla y crece, como lo he mencionado en la parábola de la semilla de mostaza. Y eso lo podemos ver que supuestamente Jesús concluye diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, si vemos, ahora les voy a mencionar algo, si vemos en Lucas 11, 5, 9, que ya es el contexto canónico, o sea, otro libro, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo, dice Jesús, ¿no? Y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Y miren lo que Jesús dice, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Y de qué habla Jesús ahí? De la perseverancia en la oración, según el contexto canónico, de que la oración debe ser perseverante. Entonces, ¿cómo supuestamente es que se va a desarrollar esa fe? A través de la oración y el ayuno. Eso es lo que va a hacer que tu fe crezca y se desarrolle hasta que sea tan grande como las hortalizas. Se convierte en un árbol, sea estable y sólido y fuerte. Y tu fe va a ser tan fuerte que otros van a apoyarse en tu fe, como las aves. Otros vendrán a apoyarse en tu fe porque verán que eres fuerte. Ahora, algunos estarán preguntando, ¿y por qué el hermano ha puesto en amarillo el último versículo 21? Porque en los originales del libro de Mateo, en los mejores escritos, en los mejores papiros, este versículo 21 no existe. Y ustedes dicen, wow, es cierto, no está. Y ustedes dicen que, o sea, que la Biblia fue así manipulada. Sí, la Biblia fue manipulada en el sentido de que este texto fue agregado después, pero en los originales no está. Y entonces, ¿por qué podemos creer en ese texto? Bueno, porque Santiago 5:16 y Marcos 9:29 dan la misma idea de que debemos, que este género no va a crecer en oración y ayuno. Se lo voy a leer, ¿no? Permítame, en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese texto está diciendo que obviamente la oración puede mucho. O sea, está dándote a entender de que si tú oras, ¿no? Vas a poder solucionar cualquier problema. Por eso dice puede mucho. Esa es la idea del mover un monte, de que no hay problema que sea difícil que la oración no pueda resolver. Entonces está dando la misma idea, a pesar que ese texto no está en el original. Marcos 9:29. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Cuando Marcos repite la misma historia en su evangelio,
él sí escribe y sí está en los originales, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces parece que uno de los escribas, de los que ha transcrito la Biblia, el libro de Mateo, cogió, como era la misma historia, cogió el versículo de Marcos 9:29 y lo puso en el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo, pero en el original de Mateo no está este texto. Pero bueno, es cierto, no está, pero no significa que no sea cierto, pues Marcos lo dijo en su evangelio, ¿no? Bien, y Marcos fue el primer evangelio escrito. Veamos. Entonces, esto también es importante entender, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos que entender que hay versículos eh, ¿cómo se llama? De que no están, ¿no? Por eso es que tenemos que, bueno, ya como nosotros ya estamos a otro nivel aquí, o sea, ya no estamos en el ABC de la doctrina, no estamos, supone que estamos en este curso, pero ya tenemos un recorrido y ya a este nivel nos podemos dar cuenta de que sí, de que el texto de Receptus es el que fue dado directamente, pero en el transcurso de los siglos han habido cosas que se han movido, que se han agregado, que se han quitado, ¿no? Y obviamente pues el Señor nos tiene que dar sabiduría para poder mostrarnos, ¿no? Y ver cuáles son esos, ¿no? Y hay cosas que están registradas, que se han quitado y se han agregado, o sea que tenemos material para poder verlo, ¿no? Bien, veamos el siguiente versículo, ¿no? Dice, versículo Proverbios 18:21, ¿no? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? Este versículo ha sido mal usado para pensar que nosotros tenemos el poder de declarar vida y declarar muerte. Ojo, no estoy diciendo con esto de que los cristianos no podamos orar para que el Señor traiga sanidad sobre las personas, pero al final quien decide es el Señor, ¿no? Nosotros no tenemos el poder de decretar nada porque no somos Dios ni dioses, ¿no? O sea, nosotros oramos y oramos en el nombre de Jesús y el Señor es quien tiene la última palabra. Podemos suplicar, podemos rogar, y es cierto que han habido casos en los cuales la oración ha cambiado, como el rey que Dios le había dicho que solo le quedaban pocos años de vida y él oró y clamó tanto al Señor que el profeta dice que ya estaba saliendo del palacio. Cuando estaba en la puerta, Dios le dijo, regresa y dile que le voy a dar más años de vida, que escuchaba su oración. Solo habían pasado minutos y Dios cambió su dictamen, aparentemente, ¿no? Es cierto, la oración tiene poder. Eh, Sin embargo, no significa que tú tengas el poder de decretar que Dios va a obedecer tu decreto. Al fin y al cabo, es Dios quien decide si te escucha o no y si decide responder en tu oración con un sí o con un no. Pero no somos nosotros los que decidimos que se hagan las cosas. Entonces, no está en el poder de tu lengua ni en la mía el dar vida, ni en recrear cosas, ni en declarar cosas, ni decretar cosas. Solo podemos declarar lo que ya Dios ha declarado en la Biblia, pero nosotros no podemos declarar cosas que Dios no ha declarado, ¿no? Eh, Ni decretar cosas, ni si yo decreto en el nombre de Jesús, que no somos, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decretar? ¿No? No somos nadie para decretar cosas. Y esa palabra, la palabra tiene poder, se refiere a la palabra de Dios, es la que tiene poder. Cuando la muerte y la vida están en poder de la lengua, no está diciendo que tú tienes el poder en tu lengua de dar vida o de dar muerte, porque estarías sacada de contexto y estarías quebrantando todos los principios hermenéuticos, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ver el contexto. Y el contexto dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azota, los azotes llama. O sea, aquí está hablando de un necio en sus labios, que muestra necedad en sus labios, ¿no? Traen contienda, o sea, peleas. Y su boca los azotes llama. O sea, desde el comienzo nada más está mostrando que esa boca está produciendo resultados, está produciendo efectos negativos, peleas, azotes, ¿no? La boca del necio es quebrantamiento para sí, eso está produciendo una muerte del alma, ¿no? Está quebrantando tu interior. Y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Esta otra vez está diciendo los efectos que tiene
la chismosería que viene de la lengua, ¿no? ¿A dónde? Que penetran hasta las entrañas. O sea, eso quiere decir que producen un efecto interno, ¿no? También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre se ensancha, le ensancha el camino y la lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene a su adversario y le descubre. La suerte pone a fin los pleitos y decide entre los poderosos. Dice, ¿no? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos del cázar, perdón. Luego dice, del fruto, y miren, antes del versículo 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Según el contexto inmediato, aquí no está hablando de que tengamos el poder de decretar cosas o de declarar vida y muerte, no. Lo que está diciendo es que la lengua por sí sola, como dice Santiago, cuando está mal controlada y si se deja llevar por nuestra carne, podemos producir efectos de muerte, como también efectos de vida en el interior nuestro de las personas, porque al final trae contiendas, peleas, quebrantamiento, trae problemas que entran hasta las entrañas, dice hasta la parte interna, ¿no? Y produce tanto abatimiento y problemas que esa es la razón por la que él está usando esa expresión. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, o sea, el que ama su lengua, va a comer de sus frutos, porque si te gusta andar dejando tu lengua suelta, o mi lengua suelta, al final voy a participar de las consecuencias de lo que mi lengua suelta ha producido. Contienda, quebrantamiento, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de eso se trata este versículo, ¿no? No es que tú tengas o yo tengamos el poder de declarar vida o muerte, no, no, se está hablando en el contexto, tiene un significado, ¿no? Es importante entenderlo en base al contexto. Muy bien, entonces hasta ahí, wow, increíble. O sea, quería, ¿cómo se llama? Analizar estos textos con ustedes. Permítanme, sí, wow, ya por tanto tiempo pasó, wow. Ok, entonces quiero dejarles como tarea lo siguiente, porque sé que el tiempo también es vital para ustedes, no quiero extenderles el tiempo. Mi misión hoy son dos, ¿no? Primero, era que ustedes sigan dándose cuenta de forma práctica de qué manera es importante analizar los textos aplicando los principios que ya conocemos. O sea, no podemos analizar un texto por analizar. Tenemos que buscar la idea en otros libros, que sea un texto paralelo, ¿no? Que nos den luz. Tenemos que conocer, y ahora vamos a ver eso rápidamente, y luego se los voy a dejar de tarea, ¿no? Algunos principios que van a leer en la diapositiva de hoy, que está va a estar en la plataforma. Bueno, en la plataforma ya está todas las tareas de la semana. Solamente ahora vamos a subir este video y ya a partir de hoy pueden hacer sus tareas, ya está abierto. Eh, y bueno, pero lo que quiero que entiendan es que no puedes analizar un pasaje por analizar. ¿Se han dado cuenta de forma práctica con ustedes cómo estoy tratando de aplicar los principios que hemos aprendido? Contexto inmediato, contexto lejano, palabras, significado de las palabras, contexto canónico, ¿no? Tener en cuenta el propósito del libro te ayuda mucho a entender los versículos. Si tú entiendes el propósito del libro, vas a entender, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Juan, el propósito, ¿cuál es? Que la gente cree en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. O sea, yo te voy a mostrar cómo vas a saber tú que tienes vida eterna. ¿Cómo voy a hacer que tú sepas que tienes vida eterna? Porque tienes que entender que hay indicadores para eso. Andar en luz, confesar tu pecado continuamente, debes andar en amor y debes perseverar.
Entonces, la idea del propósito de la carta te va a dar más luz de cuál es la dirección de cada versículo, hacia dónde va, qué es lo que el autor quiere decir, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero mostrarles estas diapositivas, se las voy a dejar de tarea. Quiero que por favor van a haber preguntas en el examen sobre ella, ¿no? Van a haber 3 exámenes esta semana y ahorita tienen ya como unas 6 tareas para esta semana, ¿no? 3 tareas y leer 2 diapositivas, 2 PDFs, perdón, y esta de acá. Quiero que puedan leer esto, les voy a dejar de tarea para que lo puedan leer y lo puedan analizar, pero sobre todo esta parte de aquí, cuando está hablando aquí del propósito de las cartas, ¿no? Cada carta tiene un propósito, aquí están los propósitos. Y estos propósitos nos van a dar más luz cuando tengamos un análisis de un versículo de esa carta, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los propósitos escritos de cada carta, ¿no? En segunda de Pedro, primera de Juan, ¿no? Los tipos de contexto que existen, ¿no? El contexto lógico, histórico, teológico. Y aquí hace algunos análisis de algunos textos, ¿no? Unas regularidades contextuales, ¿no? Y luego ver que esas divisiones, esos títulos que existen en la Biblia, cuando ves títulos y esos títulos no existen, y esos títulos están mal hechos muchas veces porque no tienen nada que ver con lo que el texto está tratando de decir. O sea que no nos podemos fijar en eso, o sea, no nos podemos fijar en eso, es una guía, pero ya a nuestro nivel, o sea, al nivel que tenemos nosotros no es que sea perfecto, tenemos mucho por aprender, pero obviamente comparado con el nivel que teníamos cuando recién empezamos, ¿no? Para un nuevo en la fe está bien los títulos porque por lo menos lo guía, ¿no? Está aprendiendo, pero ya a nivel nuestro, esos títulos no existían en los originales, ¿no? Por lo tanto, esos títulos no son palabra de Dios, son puestos por el hombre, así que pueden ser juzgados por nosotros, ¿no? Y evaluados. Y hay títulos que no tienen nada que ver con el contenido. Así que tengan esa libertad, ¿no? De juzgarlos, porque no son palabra de Dios, son puestos por el hombre. Bueno, entonces aquí le estoy hablando, acá está lo que les estoy mostrando, esos títulos de aquí, a veces están fuera de lugar, no tienen nada que ver. No, hay textos que que dicen proclamando a Cristo crucificado, el título no tiene nada que ver, no habla de la crucifixión ni proclamar nada, son otras cosas diferentes, luego los pasajes paralelos, ¿no? Muy bien. Entonces quiero dejarles esta diapositiva para que puedan leerla. No tienen que memorizarla, quiero que tengan la idea general para que la siguiente clase, bueno, van a tener un examen sobre eso, y la siguiente clase voy a hacer algunas preguntas por nombre sobre la diapositiva, ¿no? Para ver más o menos si han leído, si están entendiendo que es un texto paralelo, ¿no? Que cuando habla de los epígrafes, cuando habla de los propósitos de la carta, por ejemplo, en qué influye saber el propósito de la carta para entender este texto, ¿no? Todas esas cosas voy a preguntarlas, me voy a tomar un tiempo para hacerles preguntas. Y bueno, entonces espero que por lo menos estos versículos que hemos analizado hoy hayan dado un poco más de luz, ¿no? A tu mente y te hayan hecho pensar un poquito, ¿no? Acerca de que no estoy diciendo con esto de que hay algunos versículos que tienen mayor profundidad de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y que, bueno, que es bueno siempre por eso analizar los textos a la luz de las reglas de la hermenéutica, ¿no? Bien, vamos a orar para poder terminar este tiempo. Damos gracias a Dios por este momento.